Soy Fernando Peláez, soy el CEO de LexLatin y hoy estamos presentando el primer podcast de LexLatin y en esta oportunidad lo estamos desarrollando en asociación estratégica con Kerman Partners. Nos vamos a enfocar a un tema que la discusión seguramente nos va a llevar a múltiples temas, pero es cuáles son los retos que tienen las firmas para que las horas no facturables se transformen con la misma importancia que las horas facturables. Hemos tomado la decisión de llevar a cabo estos podcasts para analizar una serie de temas que consideramos deben de ser atendidos por el sector legal y sobre todo por las firmas que tienen la necesidad y tienen la responsabilidad de que sus asociados y sus socios contribuyan al desarrollo del negocio. Para mí es un placer y un honor contar en este primer podcast con la participación de Leopoldo Hernández, fundador y director de Kerman Partners México. Hoy en la mañana tuvimos la oportunidad de participar en un summit en la Ciudad de México que fue organizado por Kerman Partners, donde discutimos una serie de temas y de todos los temas discutidos queremos traer uno de ellos para este primer podcast, que es el valor de la hora no facturable. Leopoldo, como tú sabes, existen una serie de retos que tienen las firmas para que las horas no facturables se transformen con la misma importancia que las horas facturables. ¿Qué hacer? Gracias, Fernando. Antes que nada, siempre es un gusto tener la oportunidad de platicar contigo y el honor es mío. Gracias por la oportunidad de poder conversar contigo, iniciar este experimento de nuestros podcasts y haberte tenido aquí en Ciudad de México para el summit del cual estás tú hablando. Yo creo que hablar de las horas facturables y sobre todo de las horas no facturables dentro de las firmas de abogados es entrar en terrenos pantanosos. Es entrar en zonas en las cuales yo diría se dan por descontado a muchas cosas dentro de las firmas y hay poca claridad, por ende hay poca regulación. Quizá el primer reto, como tú bien subrayabas en un principio, es reconocer qué tan relevantes son. Esta semana, sin decir nombres, tuve la oportunidad de reunirme con socios directores de una de las principales firmas mexicanas. Hablábamos de la cantidad de carga de trabajo no facturable. Ellos le llaman no horas de trabajo de abogado que tienen sus socios y ya la queja que tienen, porque cuando tú ya tienes una organización con más de 30 socios, hacer que las cosas funcionen, te das cuenta que requiere mucho tiempo de los socios, mucho más de lo que tú pensaste. Al ir creciendo, lejos de tener menos responsabilidades, empieza a tener más responsabilidades. Y entonces la frustración de muchos de los socios que en pocas palabras lo que te dicen entre líneas o directamente es: yo no estudié para esto. Pues a lo mejor el problema es, te mintieron cuando estudiaste. Porque como yo solía decirle a mis alumnos con el tema del manejo de los números, a todos aquellos que entraron a la escuela de Derecho pensando que se iban a librar de los números el resto de su vida, pues yo espero que no se libren de los números, porque los números te sirven desde para lo que cobras, lo que vas a cobrar, las transacciones de tus clientes, los litigios de tus clientes, lo que estás defendiendo si es un tema fiscal. Entonces más te vale llevarte bien con los números y entender. Es igual con este punto de yo no estudié para eso. Pues sí, el problema es que las escuelas de derecho en esa visión de desarrollar a los abogados con sólidos en la parte técnica legal, se les olvida que bien sea que se van a una firma, jurídico de empresas, incluso sector público o el Poder Judicial, en los últimos dos van a tener que estar lidiando con presupuestos, quizá con números de los asuntos que les están poniendo enfrente. Entonces, siempre vas a tener que estar administrando.
siempre vas a tener que estar trabajando en temas que no necesariamente son temas legales. Definitivamente, y ahí te interrumpo. Y yo creo que ese es uno de los problemas más serios que enfrenta el sector de los servicios legales. Tú dijiste, el abogado no fue preparado para afrontar una serie de retos que hoy en día el cliente le está exigiendo que entienda, que conozca y que maneje para que sea verdaderamente el asesor externo que está buscando. Nosotros hemos oído hablar de la definición del abogado líquido, del abogado T, del abogado alfa. Y esta definición simple y llanamente trae a la mesa el que se tenga conciencia de cuáles son esas nuevas habilidades y esas nuevas especialidades, incluyendo el que el abogado entienda los números para que verdaderamente sea un abogado que puede definitivamente dar el valor agregado que el cliente espera con la presentación de las soluciones que el cliente quiere, basándose en que conoce al cliente y que conoce y maneja la industria en la cual el cliente está desarrollando sus servicios. Entonces, yo creo que en estas nuevas habilidades, en estas nuevas especialidades, encontramos en qué deben enfocarse las firmas para asumir una estrategia y formar a los profesionales en forma lineal, yo diría, respetando las distintas categorías que pueda tener la firma, pero para que inviertan dichas horas no facturadas. Siguiendo lo que tú mencionabas y lo que yo te comentaba, pues definitivamente esas horas no facturables a efecto de que alcancen el mismo valor que la hora facturable para el desarrollo del negocio, hay que invertirlas en tareas estratégicas, en formación y desarrollo de los profesionales, en mentoría y liderazgo, tomando en consideración que el modelo tradicional de mentoría y de liderazgo forma parte del pasado y que la realidad impone manejar a los profesionales con un enfoque de mentoría y con un liderazgo completamente distinto. Y también reconociendo que las firmas deben de invertir tiempo en trabajo pro bono para apoyar a la comunidad. Entonces, tomando eso en cuenta, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es que los líderes de las firmas salgan de su zona de confort y entiendan que el modelo de negocio tiene que ser manejado de una forma distinta. ¿Qué dices tú? Completamente de acuerdo contigo. La transformación del mercado de los servicios legales, la sofisticación de la práctica de los requerimientos de los clientes te llevan en ese sentido. El gran reto es de salir de la zona de confort, porque los abogados hemos demostrado que tenemos una coraza muy dura para salir de la zona de confort. Una aversión al cambio sorprendente que si le rascamos vamos a entender en dónde está esa base de la aversión al cambio y al riesgo sobre todo. Es una aversión al riesgo que supone cualquier cambio. Entonces, aquí el tema es qué hacer y cómo hacer. Y yo creo que los abogados exitosos normalmente son profesionales muy inteligentes. ¿Cómo empezar el proceso entonces? ¿Qué haces al interior de la firma? Mi sugerencia como consultor es cómo mueves el árbol y cómo lo siembras. Necesitas data. Necesitas empezar por tener claramente cuánto tiempo se está invirtiendo y en qué se está invirtiendo el tiempo. Esa es una cosa que
yo siempre tengo la conversación con las firmas en las cuales siguen dudando de capturar tiempos. Y el argumento siempre es que no le cobramos al cliente por medio de la hora facturable. Qué bueno y también qué malo. Porque los que están forzados a cargar horas, entonces por lo menos viven en un ambiente en el cual pueden medir las cosas. Cuando tú no cobras por la hora facturable, eso no quiere decir que no midas lo que está pasando. Si no cargan sus tiempos todo mundo y revisas lo que están cargando, porque el grave riesgo de que tú permitas, vamos a cargar todos, pero cada quien carga lo que se le pega a su regalada gana, entonces, ¿cómo mido la rentabilidad de los asuntos? ¿Cómo mido la inversión? ¿Cómo mido la productividad de cada abogado en particular o cada facturador en particular? Si un abogado para hacer un contrato similar le toma 5 horas y a otro a 2, tengo una gran diferencia. Si yo empiezo a conjuntar toda esta información, entonces también les pido a los abogados, aquí creo que vale la pena hacer en este momento estamos hablando genérico abogados, sean desde los pasantes hasta los socios, y todo facturador en general, porque sabemos que ahora en la transformación de las firmas de abogados empieza a haber otros profesionistas que están metidos dentro del negocio. Entonces, vamos segregando lo que se va al cliente, pero vamos analizando todo lo que no se va al cliente, que a final de cuentas es trabajo invertido. Pero ahí tú tocas un punto que es esencial, y es porque esa hora no facturable, correctamente invertida, ayuda a generar tanto como la hora facturable. Y lo mencionado también por ti en cuanto a que la utilización de la hora facturable que le han anunciado su muerte repetidamente, estemos claros. No, en mi opinión, no va a morir y sería un error garrafal de una firma el eliminar la cargabilidad, porque la cargabilidad va a ser la base de mi métrica para saber en qué se utilizó el universo de horas en la firma por todos los profesionales, independientemente de su profesión. Porque como tú bien lo dijiste, hoy en día tenemos en las firmas profesionales que no son abogados, que están cargando horas porque contribuyen al desarrollo del negocio. Entonces, al tú tener métricas sobre la cargabilidad de todos los profesionales y tener un buen sistema de cargabilidad con una correcta segmentación de la hora no facturable, entonces tú vas a poder perfectamente tener la rata que te va a permitir evaluar en qué invirtió el profesional en el tiempo y, más importante aún, valorar ese tiempo dedicado. Otra historia es si yo voy a seguir facturando los honorarios a través de la hora facturable, que en mi opinión es un error de las firmas, y no es el tema de discusión hoy, el seguir aferrados a la hora facturable para facturar y no buscar en consenso con el cliente, porque ese es otro gran error que cometen las firmas, no buscar en consenso con el cliente los métodos alternos para facturar y métodos alternos que permitan medir el valor agregado que yo te estoy aportando. No puedo estar más de acuerdo contigo, Fernando. Creo que y ahí nos da, y te invito a que en un podcast futuro analicemos la hora facturable y esto que tú estás diciendo, y esos vicios que existen en el mercado que te llevan a que muchas veces, y tú y yo lo sabemos como prestadores de servicios profesionales, tú además fuiste abogado, practicante, que el mismo mercado te lleva a que hay muchas veces que nos ponen una consulta enfrente cuando prestamos servicios profesionales que tenemos la capacidad de resolver en ese momento. El tema es que si se lo resuelves al cliente en ese momento, no va a estar dispuesto a pagar el valor que le estás generando, que va a ser mucho mayor del tiempo que estás invirtiendo. ¿Qué haces? Te retiras, le dices lo voy a analizar, armas una cantidad de antecedentes, pegas
de otras consultas que has realizado anteriormente, presentas un legajo de 40 hojas en la que los últimos 8 o 12 párrafos es algo que podía ser discutido en ese momento, pero justifican el valor que no te iba a pagar el cliente si lo hubieras hecho en ese momento. Retomo de cualquier forma esta parte de la medición. Déjame parafrasear a David Meister. David Meister dice que las horas facturables definen el corto plazo, el futuro inmediato de una firma. Pero las horas no facturables definen el mediano y el largo plazo de la firma. Es el futuro. Entonces necesitamos no solo cargarlas, medirlas, como bien tú decías, definir prioridades y asignar quién puede hacer qué. Y después, quizá más importante, quién debe hacer qué. Todos debemos hacer mentoring dentro de la firma, todos debemos de invertir la misma cantidad de tiempo en hacer mentoring, todos debemos de estar yendo a asistir a conferencias, presentaciones, incluso dar clases que son horas no facturables, pero que generan un valor como despacho muy relevante. El tema del desarrollo de negocios y el management, que creo que de todas las horas facturables es el que menor valor muchas veces asignan. Y uno de los retos de trabajar con abogados, cuando estás hablando de todas estas partes o zonas grises que entran en las zonas no facturables, es el valor que ellos asignan para su visión de negocio. Pero es que ahí yo te comento lo siguiente, trayendo a colación lo que acabas de decir. Quiero hacer otros comentarios, pero no quiero perder la idea. Es decir, si yo tengo en la firma a un socio o un par de socios o a un grupo de profesionales que están, hay socios, hay asociados, hay ingenieros de sistemas, ¿okay?, que se ponen la camiseta para llevar a cabo todo el proceso de innovación y transformación digital de la firma para lograr la automatización de muchos procesos. Y ojo, algo que yo siempre digo, innovación no es sinónimo de transformación tecnológica, ¿ok? Pero si yo tengo ese equipo que invierte horas importantes para desarrollar todo este proyecto de innovación y transformación para llegar a una automatización y ser más efectivos y más rentables, yo tengo que reconocerles el número de horas que invirtieron y que dejaron de facturarle a un cliente. Y yo, socio, que no me metí en todo esto, me estoy beneficiando. Y no necesariamente ese equipo de profesionales forman parte directa del management de la firma. Pero ahí radica la responsabilidad del management de la firma de definir políticas de compensación para los profesionales que participan en desarrollos que están invirtiendo horas no facturables, pero que, como tú lo acabas de decir, en base a la definición de Meister, definen el mediano y largo plazo de la firma. Y deja a los que no les interesa o que no tienen las capacidades para desarrollar este tipo de proyectos, o no todo mundo tiene el don nato de desarrollar relaciones. Bueno, dejemos a los que lo tienen, reconozcamos esos esfuerzos, porque yo siempre dije cuando fui socio director de la firma, el asistir a conferencias no son vacaciones pagadas, ¿ok? Tú me tienes que ir a esa conferencia que te interesa con un plan muy claro de cuál es el objetivo que tú llevas y qué pretendes traer como resultado, ¿ok? Pero si la firma no fija esas políticas, entonces es cuando se pierde, por así definirlo, el norte, y es cuando se ratifica que las horas no facturables no tienen valor.
De acuerdo, Fernando. Me haces pensar, ahorita que estabas platicando, en la máxima de recursos humanos de dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. Si no existen las métricas para cómo vamos a manejar y qué valor le vamos a dar a las horas no facturables, pusiste un ejemplo extraordinario que es todo este proceso de innovación y de transformación, que es identificar los procesos, plasmarlos para que después pueda entrar quizá tecnología o no, o mejorar. Me pareció muy bien también esa parte de que la innovación tecnológica, o sea, el desarrollo tecnológico no nada más es innovación, hay muchas maneras de innovar y hay muchas maneras de cambiar. Entonces, esto como me mides se convierte en cultura. Yo pongo un ejemplo y son horas no facturables que de repente llegamos a una firma, estamos queriendo entender qué hacen, cómo miden, y dicen, para nosotros es muy importante el pro bono. Qué bueno. ¿Mides el trabajo pro bono? Sí, más o menos, ok. ¿Está dentro del plan de carrera y de compensación de los abogados y de los socios? Si la respuesta es sí, el pro bono es relevante. Si la respuesta es no, quien hace pro bono en esa firma lo hace o porque es muy buena persona o porque no tiene nada que hacer. O porque es un asociado con sueldo y que se lo imponen. Exacto, pero está impuesto, pero no tiene ningún... Entonces, ¿por qué voy a querer hacer yo trabajo pro bono si estoy saturado, si no valen lo mismo que el trabajo que le facture al cliente? Entonces, otra vez entras en esta parte de la distribución. Creo que la clave de a dónde iba tu conversación es de la misma manera que como firma distribuimos el trabajo, después asignamos costos, distribuimos utilidades, tenemos que distribuir el trabajo, y a mí me gusta ahí el anglicismo, del management y de la administración. El management tiene que ver con toda la parte estratégica, eso no es delegable, eso es tarea de los socios, y por más que les revuelva el estómago lo tienen que estar haciendo, si no, no son dueños, sino que entonces piden ser non-equity partners o off-councils. Y la parte administrativa, que es más el día a día, la maquinaria que hace que las cosas operen dentro de la organización, que debe de ser delegable, que debe de estar realizado por profesionales y debe estar supervisado. Entonces, si estamos dividiendo estas tareas, la parte del mentoring, el desarrollo de clientes, la presencia en organizaciones, el trabajo pro bono, la visión estratégica de la firma, la transformación de la firma, tiene que ser reconocido. Si no, ¿por qué voy a estar dedicando 3, 4, 5? Tú lo sabes como socio director. Hay días que se van completos en el management. Estar administrando a los socios, nada más estar manteniéndolos tranquilos y contentos y hacer que las cosas fluyan entre ellos, quizás sea de los desgastes más grandes que tiene un socio director. Tiene que ser reconocido 100%. Y también se tiene que entender que no todos lo tienen que hacer. Es decir, la firma claramente tiene que tener los mecanismos para elegir dentro, cualquiera que sea su modelo de gobierno corporativo, su consejo directivo, quién va a ser el managing partner, etcétera, etcétera, tiene que identificar a los socios más idóneos para llevarlo a cabo y que tengan interés, y vamos a decirlo claramente, que les guste, ¿ok? Y que estén dispuestos a invertir tiempo, porque como tú dices, se te puede ir un día completo. Y para mí había una regla de oro. Quien estuviese en el management tenía forzosamente que seguir ejerciendo el derecho, porque no podía desconectarse de la realidad que estaban viviendo los clientes. Y vamos a ser claros, hay que guardar las distancias. En la región no somos firmas sajonas que exige que el managing partner o los miembros del consejo le dediquen prácticamente el 100% de sus tiempos. Nuestra realidad no lo exige. Nuestra realidad exige más tiempo en muchas oportunidades por la falta de organización interna, que se pierde tiempo innecesariamente. A todos los que nos han escuchado en esta primera edición, en nombre de Lex Latin,
1,000,000 de gracias y quiero expresar definitivamente las gracias a Leopoldo como director y socio principal de Kerma por todo lo que contribuyó a esta discusión. Es alguien que conoce excelentemente bien el mercado, no tan solo mexicano, sino regional. Y pues como yo digo, seguimos. Seguimos, Fernando. Muchas gracias a ti.